El Ministerio de Obras Públicas firmó este martes la creación de 13 nuevos pasos fronterizos con Argentina, con el fin de reforzar las relaciones comerciales, culturales, turísticas también entre ambas naciones. Y para ahondar más en este tema nos acompaña aquí en Mañana en Directo, precisamente el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Ministro. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Bienvenido. Ministro, ¿cómo se justifica? ¿A qué se debe que de repente se hizo necesario, según su cartera, 13 nuevos pasos para unir a Argentina con Chile? Puedo señalar que el año 1996 los presidentes Frei y Menem determinaron que la integración tenía que tener una cierta red, no solo un paso fronterizo. Determinaron los primeros 13 pasos fronterizos priorizados, en los cuales se empezó a invertir en ambos lados de la cordillera. Recordemos que entre Huellas, paso 1, paso 2 hay más de 100, ¿no? ¿Pero cuántos pasos hay oficiales? Y lo que han hecho hoy día las presidentas en abril, Paola, en abril dijeron, mire, vamos a duplicar los pasos fronterizos, porque esto no solo se trata de conectar un país, sino que se trata de conectar las regiones, porque son muy importantes para cada una de nuestras regiones tener más pasos fronterizos con Argentina, y también para cada una de las provincias en Argentina. Es importante, este tipo de obras son importantes para la economía, en este caso para la reactivación, porque primero por las obras, que significa la pavimentación de ellas, pero también porque desde el momento que uno lo anuncia, se gatilla de inversión privada. Son importantes para el turismo, son importantes para el desarrollo portuario. Nosotros como país nos hemos planteado tener una plataforma portuaria hacia Argentina, incluso también hacia otros países del Cono Sur, ¿no? Entonces, hacia Uruguay fundamentalmente. Entonces, tremendamente importante, y las presidentes en abril nos habían mandatado a los ministros, al ministro de Bio en Argentina, a quien habla aquí en Chile, a que pudiéramos concordar estos 13 pasos. Conversamos con todas las regiones. La verdad que hicimos una priorización. Juntamos los intereses de Chile con los de Argentina, que no siempre coincidían en algún paso en específico. Finalmente, estos 13 pasos que hemos anunciado son nuevos pasos fronterizos, que significa una inversión de 2.200 millones de dólares en estos pasos, sin contar el túnel Agua Negra. Nos podemos referir después a ese en particular. Ese es como el más importante, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión, sí, era uno de los pasos anteriores. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo había un túnel que se había trabajado en ambos lados de la cordillera, en la región de Coquimbo, en el lado nuestro, en la provincia de San Juan, en el lado argentino. Un túnel de 13 millones, el más largo en Chile, de 13 kilómetros, el más largo en Chile, el más largo en Argentina. Y resulta que se había trabado porque finalmente el lado chileno no comprometía el financiamiento. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprometido el financiamiento de nuestra parte del túnel, hemos acordado con Argentina que se va a pagar proporcionalmente al uso del territorio. ¿Y eso implica qué entonces porcentaje para nosotros? 28% del costo. ¿Por qué? Porque esa parte del túnel está en nuestro territorio, 72% en el lado argentino. Pero antes el Estado no quería pagar nada. No, antes no había, diría que no había convicción financiera en el Estado, había mucha convicción de prosa. ¿Y qué cambia ahora como para asumir ese costo? Bueno, nosotros estamos convencidos que la integración con Argentina tiene que ser en todos los ámbitos, una integración política, una integración económica, una integración cultural, pero esto tiene que ser también integración física. En Europa la integración de los países es política, es cultural, es económica, pero también es física. Bueno, en el caso de Chile con Argentina tenía que ser así también. Esto que el año 96 los presidentes Frei y Menem lo inician, el año 2009 la presidenta Bachelet con la presidenta Fernández con el Tratado de Maipú lo profundizan, y lo profundizan no solo en ellos, sino que en otras áreas también. Hoy día lo estamos haciendo realidad con este acuerdo que ayer firmamos en Santiago y en Buenos Aires. Ahora, ministro, guardando las proporciones sobre la integración europea, pasar por las fronteras europeas es un trámite, o sea, ni siquiera es un trámite, es un continuo. Viajar a Argentina implica un trámite siempre más engorroso. Por ejemplo, estoy pensando en los seguros de auto. ¿Se ha pensado en alguna modalidad de simplificar los trámites para que efectivamente el tránsito, por ejemplo, a efectos turísticos, sea más expedito? Bueno, efectivamente, una de las cosas, Paula, que exige la integración es primero que tengamos la posibilidad física, claro, y la infraestructura. Por eso es importante esta inversión, 2.200 millones de dólares. Por eso es importante que en cada una de las regiones, estas son buenas noticias para todas las regiones, porque en todas las regiones se empiezan a invertir en lugares donde existía el paso, pero la infraestructura no era buena, y requiere también un conjunto de acuerdos, de trámites que faciliten el intercambio. ¿Y eso está en agenda? En eso estamos trabajando, no está en mi cartera específicamente, pero vamos a estar varios ministros este día viernes
en Argentina, en la reunión de ministros chilenos y argentinos, ya 15, fue ¿no? el 15. 15 ministros, digo. Entiendo que sí, entiendo que somos esa cantidad, pero vamos a estar este día viernes en una reunión. Ya fue una primera reunión en Chile, tuvo menos notoriedad pública porque fue en los días del terremoto, específicamente yo no pude estar, entonces estuvo el subsecretario Sergio Galilea, pero la verdad que esto es parte de la integración, lo físico, la infraestructura tan importante que estamos haciendo, pero por supuesto tiene otro elemento como el facilitar los trámites. Oiga, ministro, ¿para cuándo estarían listos estos 13 pasos? No hemos planteado un horizonte largo porque va a depender de los recursos que están en el presupuesto cada uno de los años. El horizonte largo es el año 2030, sin embargo hay varios que ya están haciéndose hoy día. El Paso San Francisco, estamos hoy día, el túnel Agua Negra, estamos construyendo hasta la boca del túnel, en fin, y así en cada uno. El Paso Pehuenche, si bien se terminó el paso, nos faltan inversiones que tenemos que hacer en la mantención, porque se terminó el paso en el lado chileno, faltan 30 y algo kilómetros en el lado argentino. Ajá. Y muy importante para la región del Maule. Sin embargo, como no se invirtió en mantención, resulta que de todas maneras está cerrado por la nieve, entonces hay inversiones en mantención. Entonces hay un plan de 2.200 millones de dólares de aquí al año 2030, pero una parte importante ya está en el presupuesto del próximo año. Ministro, queríamos hablar también de otros temas, hablar de la política de concesiones que está llevando a cabo el gobierno de Michelle Bachelet, y me gustaría comenzar con una pregunta un poco más de definiciones y general, a raíz de los conflictos que han habido, por ejemplo, y la manera en los que se han abordado en el área de la salud. ¿No hay un problema ideológico al interior de la nueva mayoría o en este gobierno respecto a las concesiones, esta licitación, digamos, de ceder a privados ciertas obras que para muchos grupos dentro de la nueva mayoría debería asumir el propio Estado? No, mire, nosotros tenemos un programa de gobierno, y en el programa de gobierno se dice claramente que la asociación público-privada, como se le dice en el mundo en general, aquí en Chile le decimos concesiones, es una buena política de Estado para la infraestructura, fundamentalmente en aquella área donde está aprobada, en carretera, en aeropuertos, está aprobado en el mundo entero. De la misma forma, también hay nuevas áreas como el equipamiento urbano, los estacionamientos subterráneos en Valdivia, en Concepción. ¿En salud también? Voy hacia allá. Y por lo tanto hay un conjunto de áreas en que está aprobado en el mundo entero, y por lo tanto hemos impulsado una cartera de concesiones muy potente, casi 10.000 millones de dólares en un conjunto de concesiones. En este momento estamos en el proceso del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en arreglo de la carretera que va a Farellones, en el embalse Punilla. Acabamos de adjudicar un nuevo puente industrial en Concepción, una cartera muy potente de concesiones. Hay dos áreas específicas que la literatura en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, pone ciertas dudas respecto al valor que da, que es en salud y en cárceles, más bien por las complejidades de cada uno de esos sectores que por la infraestructura en sí mismo. Entonces, la verdad que lo que determinamos en nuestro programa de gobierno, que lo íbamos a analizar durante el gobierno. La ministra de Salud, que es quien determina las políticas de salud, ya lo analizó, dio cuenta de que no se va a seguir con ese sistema de financiamiento. Sin embargo, vamos a hacer una cantidad importante de hospitales con otra forma de financiamiento. ¿Cuál es el financiamiento? Con el financiamiento directo. Por lo tanto, las concesiones en infraestructura ahora pública tradicional, llamémoslo así, carretera, embalses, aeropuertos, que han sido importantes en todo el mundo, son importantes también en Chile, están en nuestro programa de gobierno, la hemos impulsado y estamos en este momento haciendo varias. Ahora, una pregunta. Usted en una entrevista en La Tercera decía que había un gran problema con el tema de las concesiones que luego podían pasar a manos del Estado, el de la mantención de esos recintos. Y en el caso hospitalario, ese es uno de los grandes argumentos que se da precisamente para entregar en concesión la construcción de hospitales, que la mantención luego viene por parte de los privados y puede ser de buena calidad. No, lo que sucede en carretera, esto es algo que la literatura en todos lados del mundo que ha estudiado las concesiones señala que en general los gobiernos lo que les gusta hacer es inaugurar cosas. Y mantenerlo tienen que hacer, pero si tienen que optar entre uno y otro, prefieren inaugurar. Eso pone en riesgo la mantención en el caso de infraestructura en general, pero particularmente esto se nota en carretera y se nota en aeropuertos, en infraestructura de ese tipo. En nuestra infraestructura, el problema, por cierto, también está presente. Pero lo que sucede en hospitales y sucede en cárceles tiene complejidades de otro tipo, porque no es solo la infraestructura, es la operación, tiene otro conjunto de dificultades, y en varios lugares del mundo, a donde el relacionamiento entre el servicio público, entre la entidad concesionada, genera un conjunto de tensiones. No está resuelto en el mundo, no está resuelto, no hay unanimidad respecto a que sea positivo, y esa unanimidad la hemos visto, y esa falta de unanimidad también se ha visto en el debate chileno. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Quién determina las políticas de salud? La ministra de Salud.
y ha señalado, ¿sabe qué? En esta materia no avanzaremos en concesiones, haremos todo por la vía de compra de gasto directo del Estado. Pero en otras materias que son sumamente importantes, por supuesto que seguimos con concesiones. Ministro, y en el caso del Hospital de Salvador, veíamos la negociación y este acuerdo al que se llega con los trabajadores lo encontraban como un triunfo, como que habían girado un poco la mano, ¿no? Queríamos saber cuáles eran esos cambios que hay ahora, que podrían haber en este contrato que ya está con toma de razón, ¿no?, por parte de la Contraloría, y queríamos saber también cuál es el giro que hay aquí respecto a las políticas anteriores del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Dónde está la diferencia o hay una continuidad en la política de concesión? No, Sebastián, primero las obras públicas son obras de Estado, trascienden a los gobiernos. Hoy día en la tarde se inicia el nuevo Consejo de Concesiones, personalidades de distintos ámbitos de la realidad nacional y académicos de distintos ámbitos de la realidad nacional, tanto de Santiago como de regiones, van a estar en ese Consejo para aprobar las nuevas concesiones. Por lo tanto, las obras públicas son obras de Estado, trascienden a los gobiernos. Este es un Consejo donde además he invitado a académicos también que son de oposición, de manera tal de que tenga una mirada de Estado. Respecto a cada obra en particular, es normal que cada obra, una vez que se licita, al momento de la ejecución de la obra haya algo en el proyecto que no esté adecuado y por lo tanto se hace algún tipo de cambio. Hoy día ¿Eso pasa en El Salvador? Eso ha pasado, mire, pasa en todo, para no ponerlo solo en hospitales, pasa en carretera. Hoy día estuve el día viernes el conflicto pasado, más reciente, por eso le pregunto. No crea, el conflicto más reciente que sabe la tradición, pero vaya a la octava región y vea la situación que hay con la ruta 160, una muy buena ruta en la parte que está terminada, en la parte sur, en la parte que llega a Lebu, pero en la parte que pasa a Coronel, por ejemplo, la comunidad de Coronel dice, mira que hay un conjunto de cosas que no se me tomaron en cuenta, y eso ha significado un conjunto de cambios de contrato. Bueno, de la misma forma como pasa en carreteras, también puede pasar en hospitales. Yo no veo nada malo en ello, sino que más bien lo que hay que hacer hacia el futuro es tener mejores procesos de participación ciudadana de manera tal de que sea lo menos necesario los cambios, pero mientras eso no esté del todo adecuado, los contratos pueden tener ese tipo de cambios que por cierto requieren el acuerdo de todas las partes. Ministro, a propósito de un tema, bueno, de su cartera, pero que tiene que ver con una denuncia de CIPER Chile sobre el panel técnico de concesiones precisamente del Ministerio de Obras Públicas, este organismo que existe para dirimir diferencias que existan entre el Ministerio y las concesionarias, que según CIPER no ha tenido nunca ha sido llamado por la fuerza de los hechos, digamos, no ha sido nunca llamado a cumplir su rol, y que sin embargo tiene personas que cobran unos sueldos bastante altos, 150 UTM, el equivalente a 6,3 millones de pesos como sueldo fijo, pero además 1 millón de pesos por sesión a la que asisten. También dice CIPER Chile que la cantidad de veces que sesionan queda al arbitrio de ellos mismos. Lo que, según CIPER, y en realidad, así como a simple vista, claro, aparece un poco cómodo, ¿no? Que nosotros mismos nos pongamos de acuerdo cuántas veces nos juntamos al mes, ya 3 veces, 3 millones, eso es lo que se están juntando, 3 veces al mes. ¿Cuál es la justificación de ese organismo y por qué se le dio un carácter permanente a una institución que, por lo visto, según dice CIPER, no ha tenido nunca que ejercer su función? Mire, yo creo que en ese panel tenemos que hacer cambios legales para resolver algunas cosas que justamente salen en ese reportaje y que lo hemos conversado naturalmente al interior del gobierno. Aquí hay algunas cosas que son no son análogas al panel eléctrico. Lo primero, que es un panel donde las causas no son vinculantes, sino que son casi recomendaciones a las partes. Entonces se gasta mucho en un panel y resulta que las causas no son vinculantes, primero. Segundo, la remuneración fue pensada para un cierto nivel de actividad, al parecer. Los legisladores lo tuvieron, digamos las cosas también. Esto es algo que está por ley. Sí. Inicialmente en el gobierno ustedes saben que teníamos una política general que nadie podía ganar más que los subsecretarios. Sin embargo, sí, en este caso estaba por ley, no pudimos hacer el cambio, por lo tanto lo que se requiere es un cambio legal de manera de adecuar también la remuneración al nivel de actividad. Eso en términos generales, pero son dos cosas, Paula. No es solo el tema de las remuneraciones, que por cierto, a la luz de los hechos, lo que señala siempre es algo que debemos cambiar la ley, sino que también es que no sea vinculante, porque si tenemos una institucionalidad que va a hacer un gran trabajo y que después no es vinculante, cualquiera de las partes falla a favor del Estado y la concesionaria va a la justicia, la verdad que no tiene ningún sentido. De la misma forma, si falla a favor de una concesionaria y el Estado va a la justicia, tampoco tiene ningún sentido. La verdad que el panel eléctrico es un mejor ejemplo, también con sueldos bastante altos, pero
con dos requisitos adicionales. Uno, tiene actividad. Primero, tiene actividad, y segundo, es vinculante. Hacia ahí tenemos que caminar en este panel también. Disculpe brevemente, ministro, ¿de quién fue la responsabilidad de que se haya estructurado de esta manera, de que la ley haya sido aprobada así? Bueno, esta ley fue aprobada ya varios años atrás, ¿no? Será 2, 3 años atrás. Este panel lleva varios años funcionando. De hecho, si usted lee en ese mismo reportaje, da cuenta que los 2 primeros meses me negué a pagarlo hasta que finalmente la información de nuestro fiscal nos dice: mire, ministro, usted tiene aquí hay una obligación legal de... ¿Responsabilidad del ministerio anterior entonces? ¿O del ministerio del gobierno anterior? Del Estado anterior. Teníamos que ver en qué momento fue hecha la ley del Estado en su conjunto, pero aquí hay algo que se pensó bien en su momento, porque es bueno tener un panel de concesiones que resuelva la diferencia y que sea distinto, como el panel eléctrico, y que sea distinto a los arbitrajes que determinan las partes, sino que es bueno. Yo creo que eso es bueno. Lo que no es bueno son 2 cosas: uno, que no sea vinculante, y segundo, que tenga alto nivel de remuneración cuando no hay casos que se ven. Esas 2 cosas evidentemente que no son buenas. Eso lo hemos dicho desde el primer momento, lo recoge este mismo reportaje para ir a lo que usted me preguntaba, y lo que tenemos que hacer es el cambio legal para mejorar esas 2 cosas. Ministro, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Buenos días.